El postre. Capítulo 7. Brooke caminaba con Tony a su lado, cruzando la calle que daba a su casa. El vecindario estaba en completo silencio, salvo por sus pasos lentos sobre el asfalto. De repente, Brooke se detuvo y murmuró para sí mismo: ¿será que nos vamos caminando o en auto? «Vámonos en auto. No quiero caminar», respondió Tony con entusiasmo. Brooke sonrió, tomó a Pooh entre sus manos y le preguntó como si esperara una respuesta real. «Oye, Pooh, ¿en qué nos vamos? ¿En carro o a pie?» Pausó un segundo, luego asintió. «Ok, en carro nos iremos. Pooh es muy inteligente». «Sí, es el mejor», dijo Tony abrazando nuevamente a su peluche. Brooke lo miró con seriedad. «Tony, hazme un favor, escóndete un momento. Siento que en cualquier instante podría aparecer la policía. Métete por la escalera de mi casa mientras desmantelo el GPS del auto». «Está bien», respondió Tony sin objetar. Brooke se dirigió hacia su cochera y comenzó a trabajar rápidamente. Durante los siguientes 8 minutos exactos, cambió las placas, desactivó el rastreador GPS, retiró el radio del tablero y revisó los neumáticos. Una vez terminado, alzó la voz. «Ya está listo. Vamos, Tony. Sube». Tony corrió y se subió al asiento del copiloto, con Pooh bien sujeto entre sus brazos. Justo cuando Brooke cerraba la puerta, un auto apareció a lo lejos, avanzando hacia ellos. Brooke sacó su arma del auto con rapidez, mirando fijamente hacia los faros. Tony lo observó con miedo. El vehículo pasó despacio junto a ellos y siguió de largo. Brooke bajó el arma y suspiró aliviado. «Disculpa, Tony. No quise asustarte. Pensé que era la policía». «No hay problema», dijo Tony, aún con el corazón acelerado. Brooke arrancó el auto, giró el volante y murmuró: «Bueno, vámonos». Y juntos se alejaron del vecindario, dejando atrás las sombras del pasado. El camino era largo. Tony iba en el asiento delantero junto a Brooke, abrazando a Pooh con fuerza. La carretera se extendía entre árboles altos que se mecían suavemente al compás del viento. El silencio del auto era profundo, hasta que Brooke, distraídamente, tocó el tablero donde solía estar la radio. Se detuvo en seco y sonrió con ironía. «Ah, cierto. La quité», murmuró. Entonces, como si nada, comenzó a cantar en voz baja. «Ojos sin una cara». Era la clásica canción de Billy Idol, y su voz era cálida, afinada y sorprendentemente suave. No desentonaba. Su canto se deslizaba con naturalidad por la melodía, como si su alma lo recordara mejor que su propia mente. Tony giró la cabeza hacia él, admirado. Luego le dijo a su peluche: «Mira, Pooh, Brooke está cantando. Canta muy bonito». Brooke lo oyó y, aunque no apartó los ojos del camino, sonrió levemente. Había estado en una escuela de canto cuando era joven. Lo había olvidado, como se olvidan las cosas buenas cuando la vida se vuelve un desastre. Pero en ese instante, al volante, entre los árboles y la noche, algo dentro de él se había encendido.
Tony seguía escuchando en silencio. A su alrededor, los árboles bailaban con el viento como gigantes que susurraban secretos. Sentía miedo, sí, pero también algo más. Una calma rara, como si estuviera en el lugar correcto, aunque la razón gritara que no. Era una extraña sensación, miedo y seguridad conviviendo en el mismo pecho. Un niño, escapando con un extraño, un hombre que había asesinado a sus tíos, y aún así, ahí estaban. ¿Por qué estaba ahí? Tony no lo comprendía del todo, pero tampoco necesitaba hacerlo. A veces, los lazos más sinceros no tienen lógica. Brooke, por su parte, lo sabía. Sentía la tensión en los hombros del niño, lo notaba callado, pensativo, y aunque no dijo nada, se esforzaba con cada gesto, con cada nota que cantaba, con cada mirada tranquila en su rostro, para que el pequeño no tuviera miedo. Él no iba a hacerle daño. No esta vez. No a él. El camino seguía. Tony se había quedado dormido abrazando a Pooh, con la cabeza recostada contra la ventana. Brooke, al notar su respiración tranquila, mantuvo el rostro serio, pero relajó los hombros. Decidió conducir con cuidado, sin hacer ruido, como si llevara un sueño frágil en el asiento del copiloto. Avanzó por un tramo largo hasta llegar a una pequeña entrada oculta entre arbustos y árboles altos. Apenas visible, como si no quisiera ser encontrada. Frenó lentamente, giró el volante y entró por el camino rocoso. El auto se sacudía, las llantas crujían sobre la grava y las ramas rozaban la carrocería. El ruido despertó a Tony. Se sobó los ojos y miró por la ventana. El paisaje había cambiado. Todo estaba cubierto por una ligera neblina. Al final del camino rocoso se abría paso un sendero recto. Y en medio de esa bruma espesa, como salida de un sueño, una mansión enorme emergía entre los árboles. Brooke sonrió apenas. Llegamos. Tony lo miró con asombro, aún adormilado. ¿Esa casa es tuya? Sí, respondió Brooke, sin quitar la vista del camino. Es mi otra casa, y espera a ver la que tengo en Inglaterra. Esta es pequeña en comparación con aquella. Tony abrió la boca, asombrado. Acarició a Pooh, como si también él necesitara confirmar que aquello era real. La mansión se alzaba imponente, con su fachada oscura y ventanas grandes que reflejaban la neblina como espejos turbios. Pero no era tenebrosa, no para Tony. Había algo en su estructura que inspiraba respeto, sí, pero también seguridad, como si ahí dentro nada pudiera hacerle daño. Brooke siguió avanzando hasta detener el auto frente a la entrada. Apagó el motor, bajó la mirada por un momento y dijo con suavidad: «Bienvenido a casa». Tony entró despacio, como si temiera despertar de un sueño. La puerta de la mansión se cerró con un leve sonido detrás de él, y lo primero que notó fue el silencio. Un silencio amplio, profundo, como si cada rincón de esa casa respirara en calma. El vestíbulo era inmenso, los techos tan altos que apenas se veían, con lámparas colgantes que parecían candelabros de cristal y paredes cubiertas por cuadros antiguos, alfombras gruesas y cortinas de terciopelo.
Un reloj de péndulo marcaba el paso del tiempo con un golpeteo suave que acompañaba sus pasos nerviosos. Tony alzó la vista, los ojos abiertos de par en par. Nunca en su vida había estado en un lugar así. No sabía si debía caminar o quitarse los zapatos primero. Apretaba con fuerza a Pooh contra el pecho, como si el peluche pudiera decirle qué hacer. Brooke lo miró desde las escaleras. «Sígueme», dijo con voz tranquila. Tony lo obedeció y juntos empezaron a subir una escalera amplia, con pasamanos tallados a mano y alfombra roja que cubría cada peldaño. Subieron y subieron. Parecía no tener fin. Cada planta que atravesaban tenía pasillos decorados con muebles antiguos, vitrinas de cristal, libros encuadernados en cuero y puertas cerradas que guardaban secretos. Finalmente, llegaron al tercer piso. Brooke abrió una puerta con una llave pequeña, metálica, y se hizo a un lado. «Este será tu cuarto», le dijo. «Quédate aquí, explora tu nuevo espacio. Luego haré la cena. Pero primero necesito hacer un par de llamadas». Tony entró y se quedó sin palabras. La habitación era enorme. Tenía una cama grande con sábanas blancas y cobijas acolchadas, una alfombra azul marino que cubría casi todo el suelo, un escritorio de madera con una lámpara antigua, un armario empotrado y una ventana con vista al bosque. Todo olía a limpio, a madera vieja, a hogar. Encima de la cama había una manta doblada y una nota escrita con letra impecable. «Para el valiente, Brooke». Tony sonrió y abrazó a Pooh con más fuerza. Brooke lo miró desde la puerta un momento más. Luego dijo: «Si necesitas algo, solo grita. La casa es grande, pero yo siempre escucho». Y cerró la puerta con suavidad. Tony caminó por el cuarto como si explorara un mundo nuevo. Abrió el armario y encontró mudadas de ropa dobladas con precisión, camisas, pantalones, pijamas, incluso un par de pantuflas con forma de dinosaurio. Se probó unas gafas del tocador, rió y se las puso a Pooh. Se sentó en la cama, hundiéndose entre las cobijas, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no reconocía del todo. Tal vez era paz. Mientras tanto, Brooke bajaba por las escaleras en silencio. Caminó hasta una habitación al fondo de la casa, donde había una pared llena de teléfonos antiguos. Tomó uno, marcó un número y esperó. «Hola, necesito un favor», dijo con tono serio. «Tengo a alguien bajo mi cuidado, un niño. Quiero protegerlo. Necesito que lo borres del sistema y lo pongas como fallecido. Necesita empezar de nuevo, lejos de todo lo que le hizo daño». «Brooke, ¿estás loco? ¿Sabes lo que implica eso? Sabes quién soy. Puedes hacerlo. No puedo falsificar la muerte de un menor. Eso va más allá de lo que has pedido antes». Brooke guardó silencio por unos segundos. «No es para dañarlo. Es para que nadie vuelva a encontrarlo. Está a salvo conmigo. Solo te pido esto una vez más. También necesito una nueva identidad para él y para mí. También tú vas a desaparecer. Así debe ser». Del otro lado de la línea hubo un largo silencio. «Está bien.
pero esta será la última vez que me llames para algo así. Brooke colgó despacio, respiró profundo y miró hacia la escalera. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Pero si eso significaba proteger al pequeño, valía cada segundo del riesgo. Arriba, Tony seguía abrazando a Pooh, sin saber que su nueva historia apenas estaba comenzando. Tony estaba en su cuarto jugando con Pooh, haciéndolo saltar sobre la cama, mientras imaginaba que volaban por los cielos. Reía en voz baja, perdido en su mundo de aventuras, cuando escuchó un leve crujido en la puerta. Brooke la abrió lentamente y asomó la cabeza. ¿Puedo pasar?, preguntó con suavidad. Sí, claro, respondió Tony, incorporándose de inmediato. Brooke entró con pasos tranquilos y se sentó junto a él en la cama. Por un momento no dijo nada. Observó la habitación, el peluche, el rostro del niño. Luego, con una voz pausada y sincera, comenzó a hablar. Tony, necesito explicarte algo importante. A partir de ahora, vivirás aquí conmigo, en esta casa. Pero para que puedas estar a salvo, tuve que hacer algunos arreglos delicados. Tony lo miró con atención, abrazando a Pooh con más fuerza. Tuvimos que cambiar nuestras identidades, no porque hayas hecho algo malo, sino porque quiero protegerte. A partir de hoy, tu nuevo nombre será Trevor. Mi nombre también será distinto. Me llamaré Kendall. Nuestro apellido será Hopkins. Oficialmente serás mi hijo. Tony abrió los ojos con asombro. ¿Tu hijo? Sí. Y si quieres decirme papá, puedes hacerlo. No tienes que hacerlo si no te nace. Pero ahora eres parte de mi vida, y yo de la tuya. Quiero que estés bien, que tengas un futuro. Te buscaré una escuela, y también contrataré a alguien que te prepare el desayuno y te cuide cuando yo no esté. Trabajo mucho, viajo con frecuencia y me mantengo ocupado, pero esta será tu casa. Puedes hacer lo que quieras, siempre que no hagas fiestas sin permiso. ¿De acuerdo? Tony no respondió de inmediato. Procesaba cada palabra, como si intentara comprender el peso de lo que estaba pasando. Luego, sin pensarlo mucho, asintió con firmeza y dijo con una sonrisa tímida: «Está bien, papá». Brooke parpadeó. No se lo esperaba tan rápido. Tragó saliva, y aunque no mostró emoción, algo dentro de él se ablandó. Puso una mano sobre la cabeza del niño y le revolvió el cabello con cariño. «Muy bien, Trevor», dijo con voz baja. «Ahora eres un Hopkins». Tony rió y miró a Pooh. «¿Oíste eso, Pooh? Tenemos casa, papá, y hasta apellido nuevo». Brooke se levantó y caminó hacia la puerta. «Mañana empezamos con todo. Por ahora, intenta descansar. La vida nueva comienza desde ya». Y con esa promesa salió del cuarto, dejándolo con una sensación nueva que no tenía nombre, pero se parecía mucho a sentirse amado. Tony se sentía extrañamente contento. Tenía una casa nueva, un nombre nuevo y, aunque el mundo que lo rodeaba había cambiado por completo, había una constante que no perdía. Su peluche Winnie the Pooh seguía en sus brazos, un pequeño refugio contra el caos que aún no terminaba de comprender. Mientras Tony dormía en su habitación, soñando con cielos abiertos y aventuras infinitas, Brooke, o mejor dicho,
Kendall se encontraba en otra parte de la mansión, en el estudio principal, sentado frente a una mesa cubierta de documentos y fotografías. Kendall no era un hombre común. Su vida estaba marcada por sombras profundas y un pasado sangriento. Era un sicario experimentado, un asesino a sueldo, que conocía las formas más inimaginables de poner fin a una vida. Para él, el trabajo no era solo una obligación, sino una obsesión que había moldeado su alma. A lo largo de los años, había matado a tantas personas que la línea entre la muerte y la vida se había vuelto difusa. Su existencia no tenía espacio para el amor. Para él, el sexo era una distracción momentánea, y lo que realmente le provocaba un placer oscuro era ver a sus amantes desangrarse, sentir el éxtasis que le provocaba la sangre derramada. Todas las mujeres con las que había estado, sin excepción, acababan muertas a su lado. No sabía lo que era quererlas ni cuidarlas, solo disfrutaba de la agonía final, de la muerte como un arte que había hecho hasta la perfección. Pero, a pesar de su naturaleza oscura y violenta, había alguien que despertaba en él algo diferente. Tony. Ahora Trevor era ese alguien. Aunque el niño no entendía del todo quién era Kendall realmente, confiaba en él, aunque había señales que no podía ignorar. Trevor recordaba la extraña visita a la antigua casa de Kendall, aquella casa que había olido a muerte y vacío. Había visto cuerpos sin vida, y aunque nunca quiso hablar del tema, la imagen quedó grabada en su mente. Kendall, por su parte, sabía que Trevor ya intuía parte de la verdad, pero no quería asustarlo ni romper ese vínculo que estaba intentando construir. «Eres diferente, Trevor», se decía a sí mismo. «Eres la única luz en mi oscuridad». Y aunque sabía que su mundo estaba lleno de muerte y dolor, estaba dispuesto a hacer lo que fuera por proteger al niño que ahora llamaba su hijo. Porque en ese extraño y retorcido universo, entre sombras y secretos, la esperanza podía surgir incluso en los lugares más inesperados. Al día siguiente, Kendall salió temprano por la mañana. Trevor se levantó sobándose los ojos, aún adormilado. Cuando bajó a la sala principal de la mansión, encontró a una señora de estatura baja esperándolo. «Usted debe ser el señor Trevor», dijo la señora con una sonrisa amable. «¿Le gustaría desayunar algo?» «Sí, por favor», respondió Trevor con timidez. «Me gustaría cereal con leche». «Muy bien. Enseguida se lo preparo», dijo Márgara, mientras comenzaba a preparar el desayuno. «¿Y usted va a desayunar también?», preguntó Trevor, queriendo ser amable. «Claro que sí, gracias por preguntar», respondió ella sonriendo. «Me alegra que tengamos compañía». Cuando Márgara terminó, ambos se sentaron a la mesa y compartieron el desayuno. Trevor se sentía cómodo, como si poco a poco esta casa fuera su verdadero hogar. El día avanzó y Trevor empezó a sentir sueño. Decidió tomar una siesta en su cuarto. De repente, un fuerte golpe en la puerta principal lo despertó. Trevor se levantó y fue a abrir, queriendo dar la bienvenida. Al abrir la puerta, vio a Kendall entrando exhausto, bañado en sangre y riendo de manera extraña, casi como un loco. Trevor sintió miedo y se dio la vuelta rápidamente, corriendo hacia su habitación para refugiarse, y cerró la puerta con fuerza detrás de él. «¡Ay, no!»,
Lo asusté. Perdón, Trevor. Se escuchó la voz de Kendall al otro lado. No quise asustarte. Es solo jugo de tomate. Margara entró detrás de Kendall y comenzó a ayudarlo a limpiarse. Señor, ¿quiere que lo lleve? Puede resbalarse. No, tranquila, Margara, respondió Kendall con voz cansada. Yo puedo solo. Hazme un bistec encebollado, por favor, y un fresco de remolacha. Ya regreso. Tomaré una ducha de agua caliente, añadió Kendall mientras se dirigía al baño. Después de ducharse, Kendall volvió con el rostro blanco y renovado. Fue a ver a Trevor y con voz suave le dijo: Hijo, perdón, no quise asustarte. Descansa. Le puso la mano en el hombro con cariño y luego se retiró, cerrando la puerta con cuidado para no molestar. Trevor se quedó mirando la puerta cerrada, todavía un poco inquieto, pero sintiendo una pequeña tranquilidad al saber que, a pesar de todo, ese hombre extraño velaba por él. Al día siguiente, la rutina en la mansión volvió a repetirse. Trevor se levantó temprano y desayunó con Margara. Ella le preparó pan tostado con mermelada de fresa y jugo de naranja. Conversaron como siempre. Cosas sencillas, de lo que harían en el día, del clima y de lo que Kendall tal vez traería de regreso. Pero esa noche no fue como las anteriores. La puerta principal se abrió de golpe y Trevor, acostumbrado ya a los sobresaltos nocturnos, giró la cabeza con desgano, esperando lo mismo de siempre. Esta vez, sin embargo, Kendall entró luciendo un traje de ingeniero químico de color amarillo brillante, con manchas de sangre esparcidas por el plástico. En su mano derecha cargaba una motosierra aún goteando. Riendo como si nada, cerró la puerta de una patada. Trevor bajó la mirada y suspiró. Era su nueva normalidad. Con el paso de los días, Trevor empezó a aceptar, o más bien, a adaptarse a las apariciones sangrientas de Kendall. No preguntaba, no decía nada. Solo lo observaba con ojos callados, abrazando a Pooh con más fuerza que nunca. Los instrumentos eran distintos cada noche. A veces cuchillos quirúrgicos, otras veces herramientas oxidadas, jeringas, cuerdas, bisturís, incluso una máscara de cerdo que Kendall dijo haber usado para un encargo en especial. Las personas que contrataban a Kendall eran muy específicas con sus encargos. Las víctimas no solo debían morir de una forma exacta, pensada, simbólica y grotesca.